porque es muy difícil dejar de seguir un camino. Y este es otro ejemplo. No sé cuántos de ustedes habrán visto a sus abuelos cargar las maletas y durante también casi 2000 años la gente cargó maletas. La gente se acostumbró a cargar maletas, a pesar de que la rueda había sido inventada en la época prehistórica. Sin embargo, aquí en Europa, en pleno auge de la economía europea y todo el desarrollo europeo, la gente seguía cargando maletas. Incluso estas maletas estuvieron en el Titanic. La gente en la época del Titanic construyó el barco más grande del mundo y con la mejor tecnología posible, pero la gente que abordó el Titanic era estas antiguas maletas sin ruedas, la gente cargando. La de la derecha es la primera publicidad que se hizo en el lanzamiento de la primera maleta con ruedas en 1970. Después de casi 2000 años de historia de usar maletas sin ruedas, a alguien se le ocurre la idea de unir dos cosas que parecían separadas, de dos cosas que a pesar de que convivían allí, porque la gente cuando cuando se subía a un vehículo, el vehículo con ruedas, nadie se había puesto a pensar de que así como la rueda facilitaba el transporte de ese vehículo, podía también facilitar la carga de la maleta, pero a nadie se le había ocurrido. Recién en 1970 alguien decide que en lugar de cargar, como han hecho, y seguir el camino que ha seguido la gente durante tantos siglos, él decide tomar un camino diferente y el resultado es una innovación. Y aquí viene la primera clave para innovar, ya sea en cualquier parte y especialmente en seguridad y salud en el trabajo. Lo primero es cuestionarnos por, por qué seguir el mismo camino que ha seguido la gente. ¿Por qué seguir el mismo camino de nuestros profesores? Los cuales fueron nuestros profesores, todos los que somos especialistas en prevención de riesgos laborales o en seguridad y salud en el trabajo, hemos sido formados por profesores que a su vez fueron formados por otros profesores en la época en que no existía internet, no existía una gran tecnología, no había muchos avances. Y les aseguro que si, por ejemplo, un médico de la época de nuestros profesores viniera a la época actual y, e intentara ejercer la medicina, y les aseguro que no podría hacerlo, porque las técnicas y los equipos han cambiado tanto, ha habido tanta innovación en el campo de la medicina que esos, esas personas que ejercían en esa época no estarían capacitados para poder ejercer ahora. Y lo mismo sucedería en otras profesiones, en los pilotos, los, incluso por ejemplo, los diseñadores y otras profesiones. Sin embargo, si Frank Bird, que fue digamos, uno de los pioneros de la modernización y de la innovación en el siglo XX de la seguridad industrial o la seguridad y salud en el trabajo, si él estuviera vivo hoy, él podría hacer lo mismo que hacemos nosotros. Incluso nosotros seguimos usando el mismo modelo de casualidad, ¿sí? De casualidad de pérdidas, que es para investigación de accidentes, que él mismo desarrolló. Seguimos usando el mismo papel que él usaba para hacer las inspecciones. Seguimos usando las mismas técnicas. Y esto me llama poderosamente la atención, que no me parece lógico que prevencionistas, especialistas en seguridad y salud en el trabajo del siglo XXI sigan usando las mismas técnicas del siglo XIX, usando una tablilla,
un lápiz y un papel para hacer inspecciones de seguridad, teniendo en el bolsillo una herramienta tan más poderosa que toda la tecnología junta que tenía la NASA cuando mandó al hombre a la luna. Ese dispositivo que tenemos en nuestro bolsillo, llamado smartphone, es la rueda, y sin embargo, nosotros seguimos cargando maletas, seguimos usando papel y lápiz para realizar nuestras inspecciones. Entonces, una de las claves para poder innovar es cuestionarnos la forma en que estamos desarrollando nuestro trabajo, la forma en que estamos haciendo nuestra labor y ver si estamos cargando con cosas y si existe alguna manera de combinarlo con otra que me ayude a aligerar mi carga y hacerlo más eficiente. Este es un ejemplo de unos amigos chilenos que se cuestionaron algo que parecía ya resuelto, era el mecanismo para poder trabajar de forma segura en alturas. Uno, uno durante durante muchas décadas había gente que supuestamente ya tenían resuelto el problema de los trabajos en altura. Ellos nunca se cuestionaron si el arnés era una herramienta suficiente para detener una caída y hacerlo de la mejor forma. ¿Cuántas personas no han perdido, los hombres, por ejemplo, cuando caen del arnés? ¿Cuántas personas no han perdido sus partes nobles por usar ese aparato que para nosotros era la panacea y la solución a los problemas de trabajo en altura? Sin embargo, estos compañeros innovadores chilenos desarrollaron el siguiente mecanismo. ¿Qué hicieron ellos? Vieron que hicieron una de las claves de la innovación, y es unir cosas que parecen separadas. Unieron un overol, unieron el chaleco reflectivo y el arnés en una misma pieza, y como resultado se obtiene más eficiencia, se obtiene más productividad y se obtiene mayor seguridad. Entonces, una de las claves para innovar es, número uno, cuestionarse las formas y los caminos seguidos hasta ahora. Y dos, tratar de conectar cosas, así como este innovador de la maleta con ruedas conectó la rueda con la maleta, y así como estas personas conectaron el overol con el chaleco reflectivo y el arnés, hacer lo mismo, pero con otros problemas que aún no han sido resueltos. A ver, y este es el siguiente ejemplo. Esto es algo que tampoco hemos cuestionado durante siglos, es los guantes. Los guantes se daña uno y sin embargo tenemos que reemplazar el par completo. ¿Por qué? Porque nadie antes había cuestionado eso. Hasta hace muy poco alguien se cuestiona eso y decide hacer un guante doble faz. El guante sirve para cualquiera de las dos manos porque tiene la misma estructura tanto por la parte inferior como la parte superior, apenas darle vuelta. Entonces, cuando a alguien se le daña un guante, no es necesario comprarle el par nuevo, simplemente se le reemplaza uno y ya con eso los costos se disminuyen a la mitad. Es una
Y a nadie se le había ocurrido esto. ¿Cómo es posible que nosotros durante tantas décadas no hayamos cuestionado esta mala práctica y hayamos creado y hayamos encontrado una solución tan práctica como lo es este guante? Y lo peor es que existe esta solución y hay mucha gente que ni siquiera estaba enterada y hay mucha gente que ni siquiera después de esto lo va a usar, que es lo peor. Entonces, otra clave de la innovación es pensar, cambiar el ángulo de las cosas y ver cómo con algo tan simple como darle la vuelta a algo, simplemente cambiándole el giro, no es necesario como lo que pasó en el ejemplo pasado, de tener que crear algo nuevo incorporando elementos diferentes, sino que en el mismo elemento, simplemente con cambiarlo de forma, con cambiarlo de ángulo, ya hemos hecho una innovación. Y aquí quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes usan este tipo de documentos? Los que tienen sistemas de gestión, los que tienen sistemas de gestión, supongo que reconocerán este formato. Este, este formato es típico de procedimientos y documentos del sistema de gestión. Y les pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué usamos esta estructura? ¿Dónde dice que primero la mayoría hace documentos en Word? ¿Por qué? ¿Por qué Word? ¿Por qué no PowerPoint? ¿Por qué no Visio? ¿Por qué no Project? Es más, ¿por qué no? ¿Cuántos de ustedes habrán visto documentos hechos en videos? O documentos hechos en caricaturas a través de cómics. Muy pocos, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué, por qué no, no cuestionar lo que hemos usado hasta ahora? Saben que una persona me escribió, yo hice un video en el que cuestioné el uso de los códigos, porque eso es otra cosa. Está bien lo del documento, porque digamos es una solución sencilla, es una solución sencilla. Pero esta parte de los códigos es, es muchas veces obsoleto. Hay gente que usa códigos para reemplazar los nombres de los documentos. Y ese código debe aprendérselo toda la organización para reemplazar el nombre que con el cual bautizaron y con el cual ya conocen a ese documento. Entonces yo les decía en el video que subí en LinkedIn, decía que en una ocasión estaba haciendo una auditoría a unas empresas y coincidieron en que los gestores, los responsables de seguridad de esta empresa estaban justificando el uso del código en sus documentos porque supuestamente había un artículo en la norma ISO 9001 que pedía que los documentos para que fueran controlados debían estar codificados. Entonces, se había creado ya un paradigma y después lo compartí con muchas personas y resulta que no solamente eran estos, había mucha gente que creía que los códigos eran un requisito de norma y por eso es que ellos usaban los códigos.
Entonces nadie se había cuestionado por qué el ancho del ferrocarril y por qué no usar las rueditas para la maleta. Y esto me ha creado algunos enemigos cuando hablo de estos códigos, porque en la primera parte de la presentación, cuando menciono de otras innovaciones y eso, dicen, no, sí, es verdad, ¿cómo es posible que la gente no haya visto eso? ¿Cómo es posible que durante tanto tiempo no se haya innovado? Pero cuando toco este tema, dicen, oye, ahí estás entrando a terreno caliente, ¿cómo así? ¿Cómo que estás cuestionando los códigos? ¿Estás diciendo que estoy equivocado? Que es el equivocado eres tú. Y, y la verdad es que no hay ninguna norma en la que diga que debemos usar códigos. Y lo otro es que tampoco es normativo que debe ser en Word. Imagínense cómo hacer un procedimiento para personas que son analfabetas o que saben leer, pero lo aprendieron ya adultos y lo hicieron apenas como que deletreando. Ya no leen muy bien. Entonces, si tú le pones un documento de esto, ¿cómo lo van a, a interiorizar? Nadie se ha cuestionado entonces por qué seguir usando Words, por qué seguir usando procedimientos, por qué seguir usando el mismo esquema y el mismo camino que los otros han seguido. Los códigos tenían una función antes cuando existía un sistema complejo y no había buscadores tan eficientes como lo que tiene ahora el Windows o el Mac, en el que tú digitas unas cuantas letras de una palabra y ya él te completa y te dice dónde están los documentos que tienen esas palabras que tú estás buscando. Y entonces, en en los 90, cuando salen las primeras normas de estas y se popularizan las normas ISO, tener 100 documentos y localizar uno era muy complicado. Y por eso en ese momento la solución más óptima era codificarlos para poder reducir el tamaño de la búsqueda y hacer como hacían los bibliotecarios que en una biblioteca con más de 100.000 libros, sin embargo, ellos a través de un código podían localizarlo fácilmente. Eso era una solución en la época de los 90, pero en el 2016 usar un código para reemplazar el título, el nombre de un documento, es hacer doble tarea. Y espero que no tener enemigos entre ustedes por haber dicho esto. Y esta es otra clave para innovar, es romper los paradigmas, no, romper los esquemas. No podemos, no podemos creer que vamos a poder innovar si usamos las mismas herramientas y seguimos usando los mismos caminos que han recorrido las personas que nos han precedido. Entonces, otra recomendación para innovar, romper esquemas, romper paradigmas y no amoldarse al camino que han seguido nuestros demás predecesores. Les tengo un reto. ¿Quién de ustedes me puede ayudar a lo siguiente? Hay un problema y la OIT los llama a ustedes, señores innovadores, para que les ayude a resolver. Y es que existen equipos que son uh, generan unas vibraciones mano-brazo por encima del límite máximo permisible. Y estamos hablando de hasta un 50% más del límite máximo permisible. Y entonces, hasta ahora, las soluciones que se han planteado es, por ejemplo, para reducir las vibraciones mano-brazo por el uso del martillo neumático o de este apisonador, la solución es un guante, es decir, un FP, un guante antivibración, el cual cuesta unos $500
es difícil de conseguir y al final no reduce ni siquiera un 10% esa vibración. Por lo tanto, la solución existente no es eficiente. Ahí les queda todavía un 40% de vibración de exceso que le está llegando a la persona. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo podríamos hacer para que la vibración de exceso que está llegando a las manos y a los brazos del operador, del apisonador este que vemos en la imagen, o del anterior que vimos en el martillo neumático, se pueda reducir? ¿Alguno tiene una idea? La metodología de trabajo, replantear la metodología de trabajo, suena como, es un control administrativo, es un control administrativo. Allí Luigi Prado, los amortiguadores. Es que el problema con los amortiguadores es que los equipos ya tienen amortiguadores, pero la vibración para poder romper la roca o para pisonar esto es tan fuerte que no vas a poder poner un amortiguador tan eficiente que disminuya. Ya existen, ya los equipos tienen amortiguador de impacto. Pero Luigi mencionó algo, y es el control remoto. Exacto, lo que dice esa persona. Claro, ya existen. Y pregunta, si ustedes ven esta foto es antigua, esta foto es de los 90, y estamos en el 2016, y en las mineras en Perú, que son las empresas top del mercado y las constructoras más grandes del país que yo conozco en Perú. Yo soy de Colombia también, tampoco en Colombia he visto esto. Estudié en Argentina y tampoco en Argentina he visto esto. Y no sé si alguno de ustedes ha visto en persona este equipo, pero yo he estado en Ecuador, en Colombia, en Argentina y en Perú, y en ninguno he visto este equipo que ya existe de los años 90. Ya desde los años 90 ya existe una solución práctica y fue quitar al hombre de allí. Este es un apisonador, este es un apisonador y el anterior era un martillo neumático. Y este equipo es el apisonador a control remoto. Existe una oportunidad de mejora en el siguiente. Si ustedes lo ven, este martillo neumático sigue siendo muy grande, pero la idea ahí está, es la misma, emplear un control remoto para eso. Emplear un control remoto que permita quitar al hombre de allí y pueda entonces, puedan no llegar a esas tantas vibraciones. ¿Me escuchan? Sí. ¿Ok? El, este equipo ya existe en Sudáfrica, Australia y Canadá. Un amigo que trabaja en una de las mineras más importantes de acá de Perú me dijo que él hizo un benchmark para solucionar estos problemas en su empresa y hizo la cotización y en realidad no es tanta la inversión, ¿sabes? Cuando, cuando el equipo, cuando él lo cotizó, el equipo era un 40% más, sí, es más caro, pero te permite ahora usarlo por más tiempo con la misma persona. Porque lo que alguien mencionaba, lo de la metodología de trabajo, y es el control más común. Lo que hacen es que ponen a que una persona rote cada 2 horas. Pero lo que estás haciendo allí es, en lugar de tener un enfermo, tener cuatro, sino que con mayor tiempo. Pero al final estás afectando 4 personas en un turno de 8 horas. Entonces, y esta persona sigue después haciendo otras pequeñas vibraciones. No solamente el- recibe las vibraciones mano-brazo ahora con este equipo, sino que también lo puede, el- después esta persona lo ponen a usar el taladro, la moladora, y esas vibraciones, o sea,
se van sumando también. Entonces, no es tan caro, es como un 40% más, pero los beneficios son muchos. El problema, aquí menciona alguien de los botcats, es que el problema, la razón por la cual, a ver, por ejemplo acá, este acá, esto no, lo que hicieron que al ponerlo en un botcap es trasladar la vibración mano-brazo a cuerpo entero. Por lo tanto, lo que hiciste fue trasladar la vibración. Pero en el mismo, si pones a una persona a que esté operando el equipo, igual va a recibir la vibración. En un botcat sería, la persona va sentado y ahora ya no es mano o brazo, sino cuerpo entero, pero igual sigue recibiendo vibraciones. Y la razón por la cual estos equipos siguen existiendo, en lugar de aplicarlo a un botcat, es porque el botcat, a pesar de ser pequeño, aún así hay lugares donde no puede acceder. Y por eso es necesario seguir usando estos equipos tan pequeños. Aunque este que estamos viendo en la foto no es el mejor, no es el más pequeño, aquí debe haber más mejoras. Aquí debe haber una reducción del tamaño de la plataforma. Por ejemplo, esta plataforma que le da el anclaje debería reducirse el tamaño. Por ejemplo, no tendrías que usar todo esto, todo este caballete, sino con simplemente colocar dos anclajes acá en el mismo martillo y poder entonces disminuir el tamaño, que es lo más importante para este tipo de equipos. ¿Ok? Entonces, ¿desde cuándo no existían estos controles remotos? Yo usé mi primer control remoto cuando niño. Yo tengo 33 años, vi mi primer control remoto como a los 6. Imagínense hace 27 años, así que hace muchas décadas ya existe el control remoto, pero a nadie se le había ocurrido usar este dispositivo para reemplazar al hombre y poder solucionar este problema de las vibraciones mano-brazo. Nuevamente, es buscar, plantear soluciones, incluso con cosas sencillas y obvias que existen en, en otras tecnologías y aplicarla a la nuestra, al problema que estamos tratando de solucionar. Veamos este video. Miren esta actividad. Miren lo que está haciendo este hombre. Ahora caminar, va a caminar entre las redes de mantenimiento para poder hacer. Miren, ¿lo logran ver? Esta persona que está acá. Miren cómo va. Alguien decía, pero ¿cuál es la solución para este trabajo? Para no exponer a esta persona a realizar ese trabajo tan peligroso, caminar entre las cuerdas, hermano, con tantos miles de voltios allí. Entonces alguien decía, bueno, a mí lo que se me ocurre es que lo hagamos en frío, que cortemos la energía. ¡Ja! Dile eso a un neoyorquino, dile que le vas a dejar un día sin energía eléctrica para que veas cómo te cuelgan. Entonces por eso es que no es factible para hacerlo sin energía, hacerlo en frío, toca hacerlo en caliente. Y imagínense este trabajo en altura y en caliente, caminar entre todo eso. Y durante muchas décadas ese trabajo se hizo así. Pero miren esta innovación, que ya está en Perú y que supongo que estará también en sus países, en Chile, en Colombia. Esta viene de Estados Unidos, pero ya en Perú ya está. Así que imagino que en sus países también debe estar. Es un robot muy sencillo, no es como el de Yo Robot todavía, es un robot muy sencillo. este, es un carrito con cuatro rueditas, súper sencillo, que se desliza entre los cables y una, lleva una camarita incorporada para que el operario desde tierra pueda manipularlo. Y en los saltos, miren, va un poco más lento, pero igual lo hace. Y ahora
Ya no tenemos que mandar a alguien a que se exponga en altura y con tantos voltios, sino que con un simple robotcito que parece hecho por estudiantes, se solucionó un problema que llevaba décadas y que a nadie se le había ocurrido antes. ¿Vieron? La tecnología no es de otro mundo, no es un robot tipo Yo Robot, es un robot sencillo. Sin embargo, ya es factible. Esta imagen se lo vi en un post de Joaquín Ruiz. Él es el gerente, el CEO de Prevent Control. Él escribía sobre cómo ya las impresoras 3D se están usando para innovar en seguridad y salud en el trabajo. Esto que ustedes ven allí, lo que él tiene en la mano, es es una impresión 3D hecho a su medida. Entonces, acá en Latinoamérica, a los EPPs, aquí se ve mejor, a los EPPs, lo que llaman en España EPI, aquí en Perú y en Latinoamérica le decimos EPP, y el significado es elemento de protección personal. Sin embargo, gracias a esta innovación, gracias a esta innovación, va a dejar de ser simplemente va a dejar de convertirse de EPP, de personal, a personalizado. Personalizado. Porque las botas, los guantes y todo lo demás viene por tallas. Pero el ser humano no está hecho, no es simétrico y entonces, por ejemplo, a mí, el guante S me queda muy apretado, pero el M me queda muy grande y no existe un guante intermedio. Y así hay mucha gente que no le queda bien ni la talla inferior ni la superior, y no existe una talla intermedia. Y, la, y no es factible, o no era factible hasta ahora, hacer, hacer EPPs a la medida. Pero en las próximas décadas vamos a ver que EPP va a tener un nuevo significado. No va a ser elemento de protección personal, sino elemento de protección personalizado. Un guante hecho a la medida de mi mano, una bota hecha a la medida de mi pie, un, una mascarilla que se adapta a las formas de mi cara, porque también las mascarillas a veces no tienen la suficiente adhesión y puede pasar que algún tipo de gas también se introduzca por allí, a pesar de que se han hecho cosas con silicona y se han avanzado mucho en eso. Sin embargo, hay contornos del rostro y eso que a veces son difíciles de, de- de imitar por estas siliconas y por estos materiales. Entonces, con esta innovación, con las impresoras 3D, vamos a tener elementos de protección personalizados. Y esto es lo que se viene para el futuro. Imagínense que ustedes van a trabajar en altura, pero en una zona donde no existe donde anclarse. O es más, para poder instalar el, una línea de vida para que los demás se puedan anclar, es necesario que alguien primero instale esa línea de vida sin tener donde anclarse. Por lo tanto, existe un trabajo en el que la persona va a estar en alturas sin tener línea de vida. Este es el arnés del futuro. Aún es un prototipo, ustedes lo ven, está apenas en boceto, pero ya hay gente pensando más allá
ya hay gente desarrollando ideas innovadoras, hay gente cuestionándose, hay gente que ya está planificando las soluciones del futuro. Y este es lo que hace que incorpora la tecnología de los airbags a el arnés. La persona trabaja en alturas, como lo ven acá, no tiene dónde anclarse y si se llegara a caer, se activaría lo que él lleva, que es como un chaleco, que funciona como un airbag, el cual al sentirse en caída libre, se activaría, se llenaría de aire y evitaría que la persona sufriera lesiones. Ya hay, ya hay personas, ya hay personas trabajando en estas soluciones. Ya hay gente planificando cómo solucionar problemas que aún hoy tenemos y que no habíamos podido solucionar antes. Este también es una solución a un problema que tenemos nosotros, todos los prevencionistas. Tenemos la responsabilidad de supervisar que nuestros trabajadores usen sus elementos de protección personal. Sin embargo, en una empresa de 1.000 trabajadores, con un solo prevencionista que no es omnipresente, ¿cómo hacer para que garanticemos de que todos usen sus EPPs? Pues les presento esta innovación. Son unos sensores que se colocan en cada EPP. El, las máquinas en los que se requiere están seteadas, están programadas para que se pueda encender solo cuando la persona que la opere cumpla con todos los equipos necesarios con los cuales fue programada. Y si alguien intenta usarla sin alguno de los EPPs, entonces manda una alerta a la tablet del prevencionista y dice que Juan Pérez está intentando prender la máquina tal sin usar sus guantes. En cada EPP hay un sensor y cuando el trabajador se acerca a la máquina, esta máquina detecta si está con los EPPs necesarios para operarla. Entonces, con algo tan sencillo como nuestra tablet, podemos supervisar, garantizar y monitorear a estos 1.000 trabajadores o más para que en realidad sí usen sus EPPs antes de operar una máquina. Entonces, estos sensores que se usaban en otras áreas, para producción sobre todo, y las tablets que se usan para videojuegos, Steve Jobs, cuando creó el iPad, no creyó que el uso principal que se le iba a dar era para juegos. Él creyó que iba a ser más para leer, para interconectar, pero en realidad el uso que se le da más al iPad es para juegos, cuando tiene todo un potencial enorme en otras aplicaciones. Este es también un equipo que es como una faja, pero una faja que sí sirve, porque la faja lumbar, hay una lucha sobre eso, hay gente que dice que sí sirve, hay gente que no sirve. Bueno, pero total es que esta faja sí sirve. Lo que hace es que monitorea la postura, y si la persona tiene una postura equivocada, cumple la función que debería cumplir la faja, y es que la persona adopte una postura correcta. Entonces, lo que hace es que esta, esta faja monitorea al trabajador y en caso de adoptar una posición que es dañina, lo corrige, graba todo eso y puede darte informes y decirte, no, mira, esta persona no ha aprendido, esta persona sigue haciendo esto, esta persona hace adopta tales posturas.
las lesiones que puedes sufrir son estas, y puedes darte una información muy valiosa para que tú puedas hacer una intervención ergonómica real en los trabajadores. Miren, eso no es un sombrero, en realidad es un casco. Los trabajadores del petróleo en Texas no querían usar los cascos. Un, un prevencionista le preguntó que por qué no lo querían hacer. Y le decían porque no les protegía el sol. No sé cuántos han estado o han visto cómo es Texas. Texas era de México, es una zona caliente, es una zona desértica. Llega a temperaturas muy fuertes, el sol calienta muchísimo. Y es una zona donde antes habían vaqueros, la gente acostumbrada a usar el sombrero para protegerse del sol. Cuando llegaron las petroleras, lo reemplazaron con el casco, pero sin embargo, hay mucha gente que no quería usar el casco, sino porque no se protegía suficiente del sol. Alguien usó esta idea y creó este casco sombrero. Mire. O esta persona que decía, bueno, pero el problema es que tengo mucho calor. El casco me da mucho calor, mucho calor. Si tuviera un ventilador, bueno, y le pusieron el ventilador. Este ventilador hace que y funciona con un panel solar. Y de paso, en las noches o en la parte le permite dar luz, tiene una batería. Y esta es otra clave para innovar. Escuchemos a la gente, escuchemos a los trabajadores. Esta innovación fue por escuchar a este trabajador que prefería usar más el sombrero vaquero que el casco. Y aquel que le dijo que él usaría el casco si tuviera un ventilador. Y miren, hicieron el ventilador. Esto me recuerda una historia de un libro que se llama La culpa es de la vaca. En ese libro cuentan el relato de una empresa automovilística que recibió una queja de uno de sus usuarios y nadie le prestó atención hasta que llegó alguien que era muy curioso, y esa es una de las claves para innovar, la curiosidad. Resulta que lo que decía la queja era que él compró un modelo nuevo de un auto y cuando él iba a comprar helado de chocolate y regresaba al auto no había ningún problema. Pero cuando iba y compraba helado de vainilla e intentaba encender el carro no encendía y tocaba esperar un rato para que pudiera encender. Y el carro era nuevo. Entonces, me parecía muy raro que eso pasara, pero solamente pasaba cuando iba a comprar helados de vainilla. ¿Cómo les parece a ustedes eso? Si ustedes estuvieran en el lugar de esta persona, ¿qué pensarían? Me imagino, me, me- me imagino que las personas que recibieron esto dijeron, no, es una tontería, ese tipo está loco. Pero este curioso, este innovador, decidió acompañó a la persona cuando fue a comprar helado de chocolate y efectivamente el carro funcionó bien. Después lo acompañó a, a comprar helado de vainilla y efectivamente el carro falló. Entonces resulta que el helado de chocolate estaba en lo más alejado y era más difícil para la persona que lo despachaba servirlo y se demoraba más tiempo. Mientras que el helado de vainilla estaba más cerca y lo servía muy rápido. Entonces, cuando la persona compraba helado de chocolate, tenía mucho más tiempo para que el motor y el sistema de ventilación del vehículo botara los gases que habían quedado almacenados allí. Y por eso,
cuando compraba el helado de chocolate funcionaba súper bien, pero cuando el de vainilla había ese problema. Encontró que había un problema en el tiempo, en la duración de el, la fuga o la purga de los gases en el interior del vehículo. Solucionó un problema, encontró un problema, solucionó el problema gracias a su curiosidad y a escuchar a los usuarios. Disculpen un momentico, pero es que este fin de semana estuve resfriado y creo que todavía me queda algo de resfrío. Entonces, resumiendo, las claves para innovar en esta última, escucha a los trabajadores, escucha y no seas como dice un amigo, esta es una frase que escribió un amigo venezolano, se llama Alexander Briceño, dice, mucha gente de seguridad y salud en el trabajo se quedó en el siglo XIX, en la época del papel, en la época de los procedimientos, en la época de las normas, en la época de la gestión primitiva. No pasaron por la del siglo XIX, creo por la del siglo XX, en la que ya se inventaron los computadores, los celulares, los controles remotos, sensores, y por lo tanto no estarán preparados para enfrentar lo que se viene en el siglo XXI. ¿Y qué se viene en el siglo XXI? Por ejemplo, la masificación de la nanotecnología. Ya existe ropa usando nanotecnología. ¿Qué acaso ya tenemos una metodología para hacer un monitoreo de agentes nanotecnológicos para saber si está dentro de los límites máximos permisibles, dentro de si ya tenemos una metodología y herramientas para poder monitorear este nuevo agente ocupacional? No. Pues miren esto. Y ahora, ¿qué metodología de ergonomía podemos usar para evaluar los factores de riesgo en este trabajo? El RULA, el REBA, el OWASP. No existe ninguna metodología que nos pueda servir para poder hacer un monitoreo a estas personas. Hoy en día es Panasonic, pero dentro de pocos años, la mayoría de las empresas que tienen problemas con la manipulación de carga, seguramente va a usar esta tecnología. Ya Panasonic la tiene, por lo tanto, si ellos la tienen es porque hicieron una relación costo-beneficio y salió positivo.
Pronto, cuando esto sea masivo, vamos a tener un problema nosotros porque no vamos a poder saber los problemas disergonómicos que están afrontando nuestros trabajadores. De hecho, que es una solución innovadora, pero eso es lo otro. Las innovaciones también traen nuevos peligros. Por ejemplo, el uso de drones. Los drones nos ayudan muchísimo, pero también generan un peligro, porque el dron, si tú lo estás manejando y hay una interferencia, puede que pierda la señal y caiga. O cuando esas hélices incluso pueden cortar. Y en este caso, estos exoesqueletos están ayudando a manipular mejor la carga, pero puede también generar que la persona ahora lo haga más frecuentemente. Y sí es cierto que te va a ayudar a disminuir el peso, pero al hacerlo más frecuente, al hacer más, no tenemos una metodología que nos pueda decir si estamos cambiando cantidad ahora por ahora el problema no va a ser la cantidad, sino más bien la exposición, la duración, porque ahora soy más eficiente, pero me expongo más. Entonces, no tengo una metodología que me ayude ahora a evaluar los riesgos de esta tecnología. Ya la, los nuevos celulares iPhones están siendo desarrollados por robots. Si ustedes lo ven, estos son más parecidos ya a los de Yo Robot. Y entonces, cuando haya una interacción tal en que entre hombres y máquinas, allí cómo vamos a hacer para evaluar los factores psicosociales si tu compañero no es un humano, tu compañero de trabajo no es un humano. ¿Cómo vamos a poder evaluar la interacción en el trabajo y el clima laboral cuando la mitad de tus compañeros sean máquinas? Y esto es lo que se viene. Nosotros somos prevencionistas y hablamos de prevención de riesgos, pero lo que se viene es la predicción de riesgos. Hay gente que todavía todavía sigue siendo reaccionistas de riesgos, es decir, reaccionan, no previenen. Por lo tanto, no van a estar preparados para la predicción de riesgos. Aquí les dejo el link. Es un software que predice los accidentes de los jugadores de equipos de rugby. Esta misma tecnología se puede usar para predecir los accidentes de trabajo o no. ¿Qué creen ustedes? Si existe una tecnología para predecir los accidentes de un jugador de fútbol, perdón, de rugby, haciendo unos ajustes, ¿ustedes creen que podría ser usado para predecir accidentes de trabajo? Claro que sí. Con la Big Data que vamos con todos los informes, reportes, análisis, tendencias, podríamos predecir quiénes están más propensos a tener o a sufrir un accidente. Así como este software lo hace para saber quién está más propenso a tener un accidente, una lesión jugando rugby. Eso es lo que se viene. Y saben, el, el Steve Jobs de la seguridad, el más grande innovador hasta ahora en la seguridad de salud en el trabajo fue Frank Bird. Y él dijo que antes de terminar el siglo XX, creería, él decía que los gerentes se darían cuenta de que un programa moderno de seguridad era clave para su administración y que se incorporaría en las empresas. ¿Ustedes creen que se cumplió
la profecía de Frank Beard, desafortunadamente yo creo que aún no se ha cumplido. Pero está en nuestras manos y es nuestra tarea hacer que sí se cumpla. Este es el reto que tenemos nosotros. Nosotros, prevencionistas del siglo XXI, debemos hacer que la gente vea que un programa moderno, es decir, un programa innovador, un programa novedoso de seguridad, es la clave para una gestión segura, para una administración eficiente de recursos, para que se incorpore en la empresa y que si un empresario quiere hacer que su empresa sea de clase mundial, entonces un programa moderno de seguridad va a ser la clave para lograrlo. Muchas gracias. Preguntas, dudas, inquietudes, preguntas. A ver, Liliana, ¿me puedes ayudar con las preguntas? Chicos, Yo, Hola, hola Pablo. hola. ¿me escuchas? Aquí estamos. Sí, 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 te escuchamos perfecto. Pre- Eh, las preguntas, sí, ¿tienes alguna pregunta? tene- sí, mira, tengo tres preguntas en resumen de las varias que han hecho. ¿Sí? Bueno, es que mientras conversabas en los intermedios hacían preguntas. Hay una puntual eh, que realizaron aquí que vi que quedó sin respuesta y es, bueno, hablaste en tu presentación sobre lo importante que es innovar. Y la pregunta que me hacen es, ¿cómo hacer que las personas se hagan más innovadoras? Hablaste de lo Ok, importante que es innovar y mostraste varios ejemplos de innovación, sí, pero digamos resumiendo un poco, ¿cómo hacer que las personas se hagan más innovadoras? ok. Decía que una de las claves es cuestionarse. Cuestionarse, esa es la primera clave. ¿Cómo poder ser más innovador? ¿Cómo poder innovar? Cuestionarse, preguntarse, ¿por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Existe una mejor forma de hacerlo? ¿Por qué, por qué seguir este camino? ¿Por qué la gente lo hace a la izquierda? ¿Por qué no hacerlo a la derecha? Probemos, entonces, nuevos caminos. Entonces, clave número uno, cuestionarse. Número dos, arriesgarse. ¿Sabes por qué la mayoría de la gente no innova y no es más creativo? Porque después que se cuestiona y surgen las ideas, entonces viene el nervio, viene el miedo a fracasar. No, si se ha hecho así es por algo. Y mejor, tal vez mi idea no va a ser bien aceptada. Entonces, clave número uno, cuestionarse. Clave número dos, arriesgarse. Y ¿sabes cómo se puede también aumentar esto de la innovación? Ujú. Yo decía un ejemplo de escuchando a los trabajadores. La principal fuente de las innovaciones son de los usuarios, de las personas que están allí al pie del cañón usando todos los días estas cosas. Entonces, en lugar de estar en la oficina con el aire acondicionado, haciendo reportes y procedimientos y códigos, ponerse el casco, ir a campo y escuchar a la gente y hacer y escuchar lo que ellos tienen para como excusas o como razones para no comportarse de forma segura, como el ejemplo que vimos del casco con lo de el ventilador o en De sombrero. forma de sombrero, ¿sí? Cuestionarse, arriesgarse y escuchar a la gente. Esas para mí son las tres claves
para ser más innovador. Ok. ¿Alguna Otra otra pregunta? pregunta, sí, aquí hay una pregunta de Elsa. Elsa pregunta, ¿cómo innovar en riesgos psicosociales? Ok. Bueno, en realidad estas técnicas se aplican para cualquier cosa. Tú te puedes cuestionar en ergonomía, en seguridad, en higiene, lo que sea, pero en psicosocial mucho más. ¿Cuál es, por ejemplo, cuál es el problema de la parte psicosocial? Lo más típico, digamos, el estrés. Es lo más típico en una, en la parte psicosocial. Entonces, ¿por qué seguir usando las mismas tecnologías y las mismas metodologías que hacían en el siglo pasado para manejarlo del estrés, que era las vacaciones, que se tome 15 días de vacaciones, o disminuir la carga laboral? Me parece más bien lo que están haciendo Google, que dicen, mira, hay personas que se estresan porque están pendientes de que en su casa dejaron a su mascota sola. ¿Qué te parece si dejar más bien que la mascota venga con él al trabajo? La preocupación que él tenía ya desapareció. Ahora la mascota está con él allí en su trabajo. O las madres que tenían a sus hijos recién nacidos y que apenas a los 3 meses ya tienen que dejarlos solos durante 8 horas. Ahora las empresas están implementando lactarios e incluso guarderías para que tu hijo esté allí en el ala contigua de tu oficina. Entonces ya tú no estás preocupado, ya la persona, la mamá no está preocupada en su hijo ahora, porque lo tiene ahí cerquita, incluso le puede dar de lactar. Estos son dos ejemplos. Entonces te digo, ya esto de cuestionarse, de arriesgarse y de hablar con la gente, se aplica a cualquiera y en esta parte psicosocial, aquí los ejemplos que te acabo de dar son, son unos ejemplos de utilizar esas tres cositas que hemos dicho. Eh, ¿Alguna otra pregunta? dice, sí, aquí hay una, en algún momento dice que el smartphone es una muy buena herramienta y dice, ¿estás de acuerdo en que una próxima evolución será el uso generalizado de, no sé cómo se dice, dice wearables y su integración con los sistemas de SST? ¿Me repites la última parte? Sí, dice, ¿estás de acuerdo ¿Sin integración en qué? que una próxima evolución será el uso generalizado de wearables y su integración con los sistemas de SST? Creo que esto está en Ah, el claro. marco cuando estabas hablando de todas las inspecciones que todavía se hacen con papel y luego van al sitio. Sí. El, ya hasta la gente de escasos recursos tiene smartphones. Ya esto no es ya esto no es un lujo, ya no es, ya esto es algo masivo. Me extraña incluso que hasta las muchachas de servicio, las personas que no tienen, se quejan de que no tienen recursos, pero tienen un smartphone. Entonces, ya esto es masivo, y esto no lo para nadie, ya esto no lo para nadie, ya cada vez hay más personas usando estos dispositivos. Y si hay, así como en las escuelas, por ejemplo, las escuelas antes estaban prohibiendo el uso del smartphone dentro del aula. En cambio, ahora la tendencia, los colegios y universidades modernas, lo que están haciendo es usar el smartphone como herramienta para llegar al estudiante. Por lo tanto, si nosotros seguimos esa tendencia innovadora en lugar de luchar contra esto, más bien aprovecharlo en nuestro favor, muy seguramente va a ser muy masivo también en su uso. Porque es que la gente critica el smartphone porque es un distractor,
Sí, es un distractor porque lo que más tiene es distracciones. Pero si tú lo usas para capacitar, para informar al trabajador, igual, entonces vas a tenerlo allí. Por ejemplo, si tuvieras un sistema de alertas o un sistema o un grupo de WhatsApp donde dieras también cosas de seguridad, así como él mira los mensajes de sus amigos, muy seguramente va a ver también los tuyos. Entonces, soy un convencido de que esto llegó para quedarse y que si en seguridad queremos aprovechar esta tendencia, definitivamente vamos a verlo con otros ojos, no como un peligro, como algunos piensan, sino más bien como una herramienta muy útil en el tema de seguridad. ¿Alguna otra Ok, pregunta? sí, hay otra pregunta. Espérame, interesante. Ok. Creo que hay una pregunta más. Dice que ¿por qué nos cuesta tanto innovar? Pregunta Luigi. ¿Por qué nos cuesta tanto innovar? Ok, porque ¿quién ha visto un monumento? ¿Quién ha visto un monumento al fracaso? ¿Quién ha visto, quién se acuerda quién ocupó el segundo lugar de los campeonatos? ¿Quién se acuerda de quién de los perdedores? Entonces, nuestro mundo premia es el éxito, no el fracaso. Y para innovar se requiere fracasar, probar. Tú no vas a llegar de una a la meta. Edison tuvo que probar 1000 veces y fallar 1000 veces para encontrar una, para acertar una. O sea, falló 1000 tiros para encestar solo uno. Los de Angry Birds, que es el juego, el juego más descargado del mundo antes de Pokémon Go, los creadores de Angry Birds hicieron 17 juegos antes, que no tuvieron ningún éxito. Fueron un fracaso. Entonces, y el fracaso cuesta. El fracaso cuesta dinero y ningún inversionista está dispuesto a invertir 17 veces en un fracaso. Ningún inversionista está dispuesto a financiar algo que ha fallado 1000 veces y nadie quiere ser amigo de un fracasado y nadie quiere que lo tilden de fracasado. Entonces, ¿por qué cuesta tanto innovar? Porque existimos en una sociedad que premia el éxito y castiga al fracaso. Y la clave para innovar está en probar, en aprender de los errores. Y estos errores son considerados como fracasos. Entonces, creo que esa es la principal causa de por qué no se innova. Por el miedo a fallar. Gracias, ¿Alguna otra Pablo. pregunta? Sí, y creo que cerramos con esta para ya que descanses. De verdad, te noto esa voz bastante afectada. Entonces, la última pregunta que veo acá dice, pregunta Anabela. Anabela pregunta, ¿cómo utilizarías el WhatsApp en la tarea de prevención, específicamente en supervisión? En supervisión. Ok. No, no lo usaría. No usaría el WhatsApp en supervisión porque sí, para supervisar necesito que la persona esté concentrada en la tarea. Ya, un supervisor la persona está en su tarea, debería estar en la tarea, y el supervisor está afuera mirando o supervisando, inspeccionando que esto esté bien. Entonces, sí, no es compatible, en este caso, usar el WhatsApp porque si tú pretendes que la persona esté concentrada en la tarea, no debería estar mirando su smartphone. El WhatsApp no serviría en este caso de la supervisión. Tendría otras aplicaciones, por ejemplo, para la difusión de accidentes, para la difusión de incidentes, para la difusión, pero no para supervisión. El WhatsApp te serviría
para que la gente sepa en tiempo real cuando que acaba de suceder un incidente o un accidente, para comunicar, para informar, pero no para supervisar. Bueno, yo creo que con esto damos cierre de este seminario. Pablo, inmensamente agradecidos contigo por este tiempo que te has tomado, por compartirnos esas ideas y todas esas búsquedas que haces de innovaciones aplicadas a la seguridad. Yo sé que son muy provechosas y nos ahorras un montón de tiempo. Nos gustaría un poco que nos compartieras. eh, Me pareció que nos ibas a dejar un link o Sí, un link donde pudiéramos seguir leyendo y leer en más detalle para seguir teniendo estas ideas. sí, Gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Sabemos que luego de una jornada de trabajo es bastante duro quedarse acá, pero aprender y todos los que están acá escuchar activamente por sus preguntas, por su tiempo y los esperamos en un próximo webinar. Les agradecemos diligenciar la encuesta una vez se desconecten. Les va a llegar una notificación de encuesta. Les agradecemos diligenciarla. César va a decir una pequeña intervención. Los esperamos en un próximo webinar. César. Bueno, Pablo, muy agradecido a ti, en especial por facilitar tremenda conferencia que sobre todo nos pone a reflexionar y a pensar, pero sobre todo nos abre la visión de que para innovar en seguridad, básicamente con las recomendaciones que nos diste, como pensar y cuestionarnos, yo creo que es el primer paso para empezar a dar solución a una cantidad de problemas que tenemos en nuestros sitios de trabajo y en nuestros países. Muy agradecido, fue un excelente webinar. Te felicito y agradecimiento pues, a todos los que estuvieron conectados. Muchas gracias y nos vemos usted. en el siguiente webinar, que inclusive se está haciendo en alianza con eh, la Asociación Peruana de Prevencionistas de Riesgos Laborales, que dirige Pablo, Safety for Life, que dirige Mario, y Diego Castelar de España de Preven Control. En los próximos días van a ver nuestra programación, tanto las de APDR como las de ASONAP. Entonces, muy agradecido, buenas noches y que pasen un buena semana. Listo, hermano. Muchas gracias. Muy amable.